Bueno, pues nada, esta semana a sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El Supremo lo condena tanto por la filtración del correo del abogado de González Amador como por la nota informativa emitida por la Fiscalía. Y yo lo que he hecho es no leerme los 248, 250 folios. Lo que he hecho es hacerlo, meterlo en la IA y me ha dado un resumen que es de la leche, por tener una idea de lo que ha pasado, ¿no? Luego podemos comentar lo que nos apetezca. Hice el contexto. Todo se origina a raíz de un correo enviado el 2 de febrero de 2024 por la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, a la Fiscalía. Este correo mostraba la disposición del investigado a alcanzar un acuerdo con Hacienda. Semanas después, varios medios recibieron este correo y partes del expediente tributario. Esto encendió un debate público y llevó a varias querellas contra el fiscal general acusándole de haber filtrado información reservada. ¿Qué analiza el Tribunal Supremo? Pues el Supremo estudia si el fiscal general reveló una información que no debía divulgarse, lo que encaja en el artículo 417 del Código Penal. Importante, no analiza si la información era secreta, en sentido estricto, si no era información reservada conocida por razón del cargo. Conclusiones principales del tribunal. Según la mayoría del tribunal, varios indicios apuntan a que la filtración a la prensa se produjo desde el entorno del fiscal general. Entre estos indicios destacan el acceso limitado al correo filtrado, la secuencia temporal de llamadas entre periodistas y fiscalía, la urgencia inusual en recuperar los correos, el borrado de mensajes en los móviles del fiscal general y la ausencia a una explicación alternativa que resulte creíble. Con estos elementos, el tribunal concluye que la filtración partió del entorno del fiscal general. ¿Y qué delito considera cometido? Pues el Supremo entiende que se trató de una revelación de información que no debía difundirse, aunque no fuera un secreto en el sentido clásico. Por eso descarta otros delitos más graves, como interceptación de comunicaciones o prevaricación, y se centra solamente en el artículo 417 del Código Penal. La importancia institucional del caso. El tribunal destaca que la difusión del correo tuvo impacto público que generó debate político y afectó a derechos fundamentales como la presunción de inocencia. Por ello considera que no puede verse como un simple fallo disciplinario, sino como un hecho penalmente relevante. El voto particular. Dos magistradas no estuvieron de acuerdo. No hubo unanimidad y dos magistradas firman un voto particular en el que sostienen que no hay prueba suficiente para condenar y que la información clave ya estaba publicado antes por otros medios. Para ellas debía dictarse la absolución. El cierre y conclusión de la sentencia es que considera probado que se reveló una información reservada conocida por razón del cargo, lo que constituye delito. Pero existe un voto discrepante que mantiene la inocencia. Es una resolución de gran relevancia porque afecta al máximo cargo del Ministerio Fiscal y porque abre un debate sobre cómo deben gestionarse las informaciones sensibles en procedimientos judiciales. Yo creo que para mí, sinceramente, se ha hecho justicia ante un hecho que ha sido muy vox populi por la situación de que era el fiscal general y claro, y la situación general de que estamos viviendo ahora, un desmorone o un desmorone total y un acontecimiento continuo en estas semanas ¿cómo se dice? De destruir un poco o minar un poco la situación del partido político del PSOE, con tantas cosas que están surgiendo ahora mismo, ¿no? Que luego comentamos también. No sé si quieres, Juan Carlos, decir algo. Bueno, pues a mí también me parece una medida acertada. Yo diría que igual ha sido una pena muy leve, porque el novio de Ayuso quedó como un delincuente confeso. Dijo él que, claro, ha quedado como bastante mal, ¿no? Entonces, aunque el otro, el fiscal general filtró la noticia y se la ha condenado, pues es algo que no tenía que haber hecho. Incluso en las formas en las que actuó cuando se le juzgó, que se puso en el sitio donde, cuando le estaban juzgando a él estaba como defendiendo su posición. Incluso la fiscal subordinada de él también se le pidió cuentas y él pensaba que iba a declarar a su favor. De hecho, ella hizo todo lo que pudo, pero al final le presionaron para que dijese la verdad y cómo habían surgido los hechos, y entonces tuvo que decir cómo había surgido, y entonces ha sido un rollo un poco light. Yeah.
Bueno, hay que discernir, que ya lo comentará Juan, que esto lo hemos comentado antes un poco por teléfono, hay que discernir el rollo ético y el rollo estrictamente judicial. Lo estrictamente judicial no lo podemos nunca contemplar porque no somos juristas, ni conocemos la ley. Bueno, yo no, ¿eh? Ojo, que ahora quien se ponga la torera y tire para adelante. Bueno, pues me voy a comprar una toga. Igual que me puse un pañuelo palestino, me pondré una toga de abogado y aquí sacamos. Y evidentemente es eso, ¿no? Podemos hacer un comentario y decir, pues nos parece bien o mal a título personal en lo ético, pero nunca en el ambiente judicial. Pero sí que, y ya te dejo hablar, Juan, sí que evidentemente lo ético tiene que ver. Es decir, estamos hablando del fiscal general. El fiscal general tenía que haber dimitido, por supuestísimo, desde el primer momento y haberse metido a haber dejado el cargo, que ha ensuciado y estropeado el cargo de fiscal general. Y entonces la utilización de los cargos para valerse de aforamientos, etcétera, 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 a mí me parece tremendo. Este señor tenía que haber dimitido. Y luego el acusamiento está claro que son muchísimos indicios porque no hay pruebas claras, lo deja reflejado perfectamente, o sea que se le podía haber condenado o no. De hecho, hay 2 votos negativos de gente que sabe, ¿no? Del Tribunal Supremo, ¿no? Así que esto es lo que quería comentar. Juan, no sé si tú quieres decir... Pues, como bien dices, vamos a poner no sé si no está viendo alguien en realidad, porque cada vez que vengo... Hay 14 por aquí, ¿eh? A mí me salen 14 que no sean los mismos de siempre. Pero Manuel y yo hemos estado hablando sobre este tema, porque yo tenía mis dudas de cómo enfrentarlo, porque evidentemente no somos técnicos para poder cuestionar o no ya de salir a cuestionar la resolución de un tribunal ya está feo. Es decir, el tribunal siempre tiene razón, cuando se acierta porque ha acertado y cuando se equivoca también. Entonces, ¿por qué? Pues porque si esto no lo tenemos en valor, se nos va como se nos está yendo, todo por el desagüe. Pero en este caso en concreto voy a vulnerar un poco mi doctrina. Mójate. Si sirve. Yo sí me he leído la sentencia, ¿vale? De hecho, hostia, eres un friki. De hecho, después de hablar contigo me la he releído por si sí. ¿La has subrayado? Composite. No, he cogido un extracto que me hace mucha gracia. Pero básicamente, es decir, no, yo ni la voy a evaluar técnicamente, insisto, cualquier resolución, y más del Supremo de la Constitución, vamos a misa. Es que si no, estamos perdidos. Sí. Y además en este caso coincido con Juan Carlos. Suavecito, ojo, suavecito, que no injusto. Y ahora voy a intentar comentar por qué. Hay que valorar las siguientes cosas. Punto 1. De la sentencia, que son 240 páginas, aproximadamente 2/3 partes, unas 160 páginas, de memoria te estoy hablando, pues intenta quedarme con el número para esto, que no es que llevo ya la sentencia aquí grabada, me he quedado con la página para decir, mira, más o menos este grueso son las explicaciones de los jueces, del ponente en este caso, de por qué no admitieron a trámite las peticiones del abogado de González Amador, me parece. No, de González Amador, no, de la parte acusada, del fiscal. Lo tengo aquí, espera. ¿Por qué no admiten los recursos de nulidad? ¿Vale? Se presentan varios recursos de nulidad, por aspectos técnicos que no vamos a entrar a valor. De toda la sentencia, 160 páginas aproximadamente, 150, se dedican exclusivamente a explicar por qué todos esos recursos se han desestimado. ¿Vale? El resto, la tercera parte, unas 70 páginas, viene a argumentar ahí sí por qué se toma la decisión que se toma. Y por qué no es mayor la condena también. En esa, yo la primera parte, leedla si queréis, pero ahí sí es verdad que son aspectos técnicos que yo lo entiendes porque realmente no utilizan un lenguaje muy pomposo, pero realmente pues está hablando de por qué un supuesto no ha lugar, por qué el otro supuesto no ha lugar, habla de jurisprudencia, un poco lioso. Ahora, las otras 70 páginas son muy divertidas, porque argumenta
lo que ellos llaman hechos probados son los siguientes: que se publicó el correo de González Amador, que el fiscal sabía que se estaba publicando una nota, es decir, la nota que publica la fiscalía o que intenta publicar, que esa es otra, y que el fiscal habló con periodistas. Esos son los hechos probados. Y lo que viene a argumentar el ponente es que no existe ninguna otra explicación plausible para que el correo se hiciera público que no fuese a través de. ¿Vale? Eso es lo que dice. No voy a entrar a valorarlo. Has decidido que es así, adelante. Lo que sí es cierto, y aquí es donde yo, por eso digo que éticamente, que es donde yo voy, yo creo que esto lo he hecho una vez, la mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino además tiene que parecerlo. No basta con serlo. Y en este caso ni una ni otra parece. Por lo menos la segunda, parecerlo no lo parece. Y serlo, pues parece que tampoco. Pero bueno, ahí voy a dejar un poco la duda. ¿A qué me refiero con esto? Pues que está probado y lo ha reconocido que la Fiscalía emite una nota aclaratoria cuando salta la noticia. ¿Vale? En esa nota aclaratoria da detalles que aparecen en el correo. Es decir, de facto, lo que está haciendo la Fiscalía es publicar el correo, escudándose en una nota. Esto técnicamente es denunciable, me importa poco. Éticamente es reprobable. O sea, que un fiscal general utilice una nota para explicar una situación y en esa nota lo que hace es poner al público información sobre un caso que ni está enjuiciado, que en ese momento es una inspección, ¿vale? No es una regularización, como era una inspección en toda regla fiscal, sobre bueno, ahí tampoco voy a entrar porque son técnicos, pero básicamente sobre unas irregularidades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué cuaja? Porque González Amador lo que dice es, oye, que yo estoy hablando con Hacienda. Este correo porque ha salido a la luz pública. No son secretos, como bien apunta en la sentencia, sino que lo que se hace es que se vulnera la privacidad, ¿vale? Aprovechándose de un puesto de relevancia. Eso está claro. El cómo se hace incluso es más, tampoco vamos a entrar. Lo que quiero decir es que moralmente, éticamente, se hizo. Es decir, no puedes demostrar 100%, por eso hay dos votos particulares, y realmente en la sentencia, si la leéis, dice que hay indicios y que no encuentran otra manera de explicarlo. Pues vale, venga, para adelante. Pero es que nada más que el hecho de sacar la nota diciendo que a tenor de la noticia que surgió claro, si tú eres el que provoca la noticia y luego sacas una nota aclaratoria donde todavía exponen más datos sobre el proceso de inspección que está teniendo, pues tío, para adelante. ¿Se entiende? Aquí el problema está en que parece que es que el delito ha sido publicar un correo. Yo me parece todavía más grave aún. Me parece más grave aún el hecho de que el propio fiscal estaba presionando a la fiscal de la Comunidad de Madrid para que ella publicara la nota y la fiscal... ¿Cómo sería? Vamos a ver, si es que más todavía. ¿Cómo sería la cosa de grosera que el propio Lobato, el que pertenece al PSOE de Madrid, le pasaron la nota para que hiciera unas declaraciones y la hiciera pública, y dijo que no? ¿Cómo sería la cosa? Entonces, al margen del delito, insisto, moralmente ese hombre ya no tiene que estar ahí. Éticamente no, porque ha demostrado que ha utilizado un cargo de los más relevantes que hay, bueno, en el plano de la justicia, imagínate, pero incluso a nivel social, de los más relevantes que hay ahora mismo en España, para... No se sabe, yo me voy a decir para qué, no quiero ir yo tampoco en jugar. No, vamos a ver. Pero lo ha usado muy mal. Y termino, intento terminar. ¿Qué es lo que quiere hilar yo? Vaya, vale, sí. He perdido. No, ya está, ya he vuelto. Además, es decir, el objetivo realmente que sería, en teoría, hacer daño a la imagen de
de González Amador y por extensión a Ayuso, es que tampoco, es decir, lo que ha conseguido, que a donde voy, es crear una jurisprudencia. ¿Se entiende? Es decir, se ha juzgado al fiscal general del Estado y se le ha condenado. Y hay una jurisprudencia al respecto. Ya nadie se va a cuestionar que el fiscal general pueda ser o no condenado. Que es algo que, si recordáis al principio, se decía, hombre, el fiscal general, ¿cómo va? Es que el fiscal... Sí, es intocable, es claro, como los Borbones, ya no, intocables. Y en ese sentido, que es el mensaje que yo quiero mandar a todo este grupo de personas que en redes sociales, y aquí, por ejemplo, esto hila un poco con lo que estábamos hablando antes, con el peligro que tienen las redes sociales a la hora de mandar mensajes y que los menores tengan acceso a esos mensajes y cómo condiciona luego cómo los menores se comportan. En el plano político pasa también. Todo este grupo de personas que está diciendo que vivimos en una dictadura, que no podemos decir, o sea, ¿en qué dictadura vivimos que una persona particular ha denunciado al fiscal general del Estado y se lo ha cargado? Esto no es una dictadura. Quiero que quede muy claro. Sí, pero vamos a ver. No, hay que matizarlo. No hay que matizar nada. Sí. Tú tienes al fiscal general yo soy del Estado que ha cometido un delito, se le ha juzgado, se le ha condenado y se le ha retirado del puesto. No, cariño. Mira, eso estaría muy bien como algo romántico y bucólico. Pero ¿Entonces mira, qué ha pasado? Sí ha pasado, claro, pero es que el señor González Amador se ha valido de otra maquinaria que existe para poder hacer un contrapeso específico. Un vendedor de besugos o alguien que hace así con el ordenador no hubiera tenido huevos de combatir todo eso, ni el poder mediático que sí que tenía González Amador gracias a ser quien es y con la ayuda de... Pero coincidirás conmigo en que en una dictadura es inimaginable... Bueno, claro. Y en el antiguo Egipto, vamos a ver, Juan, no me jodas. Pues por lo tanto, el mensaje ese de estamos en una dictadura, de facto... No, evidentemente. Lo que consigue es desmontarlo. Claro, eso está desmontado del libro porque, evidentemente, quiero decir, la Guardia Civil ahora mismo se puede cargar un gobierno solo por una investigación. No la Guardia Civil, sino el hecho que está pasando, ¿no? Las detenciones, las investigaciones... Mira, ahí tampoco estoy de acuerdo. Te voy a explicar por qué. Porque la Guardia Civil, o la UCO en este caso, a los que yo creo que ya en alguna ocasión lo he dicho, yo es devoción lo que tengo con esa gente, es decir, y ya los de delitos telemáticos son semidioses, son Hércules que se ha reencarnado en Guardia Civil, son un órgano, vamos, hacen magia. Se le ha puesto en tela de juicio durante el proceso por parte de la defensa. Hay un extracto, un vídeo en el que la abogada de Álvaro García de Ortiz le hace una pregunta al responsable del equipo de la UCO, el que llevó a cabo los peritajes técnicos. Y le dice, oiga, y no contemplaron ustedes la opción de poder investigar si había más gente con acceso a ese correo. Después da una serie de grupos de personas y tal que pudieran haber tenido acceso al correo porque estaba en una carpeta. Que eso da para otro programa en la seguridad, porque por lo que escuché me puse con la orejilla punta, digo que las pruebas están en una carpeta compartida, como eso. Pero bueno, la cuestión es que puso en tela de juicio que la UCO no hiciera bien su trabajo y que se centrara solamente en el fiscal general y no buscase... Vamos a ver, es que yo creo que vemos demasiado C6. La UCO no se dedica a buscar culpables. La UCO funciona a través de un juez que le dice, búscame esto. Y la UCO va, hace su trabajo y le lleva lo que encuentra. Y lo hace muy bien, por cierto. Entonces, vamos a dejar de darle patadita para una cosa que funciona bien en este maldito país
vamos a dejar de poner el dedo en la UCO. La UCO lo que hace es, el juez le dice, tenemos a González, a Álvaro García Ortiz, que esta persona creo que ha hecho esto. Hace un registro en su casa y bueno, a ver si encontráis algo que lo respalde. Y eso es lo que hace la UCO. No sí, bueno, Susana Polo García, que es la magistrada de instrucción de la causa, pero te quiero decir que ella también ha tenido sus dificultades, que te quiero decir que tú hablas como que, no sé, cualquier persona, Juan Carlos, que está ahí en Bilbao, dice, voy a meter en la cárcel a este, voy a denunciarlo, y él con sus... Yo creo que eso es muy claro. Lo que estoy diciendo es que en una dictadura es imposible, inimaginable que se denuncie al fiscal general del Estado y se le condene. Que estamos de acuerdo, Jobar, que estamos de acuerdo. Eso es inapelable, eso es inamovible, eso es una certeza, es un dato, es... Perdona, y termino, y como lo que te dije que había encontrado una... El friki que lee las sentencias completas, aquí está. Es que me hace mucha gracia, porque es súper gracioso, porque es un párrafo, ¿eh? No se tarda nada. Y venga, dale. Yo creo que está ya por la página 60. Jaime, apúntate que estamos en el minuto 1:35, que va a ser para short seguro. Venga, dale. Y dice, literal, abro comillas. Espera, que te voy a poner así. Vale. Espera, aquí. Ahí. Y pone, desde luego que resulta indeseable y perturbador la publicidad que alcanzó la diligencia, pero amén de no ser determinante de una nulidad, pensemos en tantas causas en que aquí viene lo gracioso, pensemos en tantas causas en que lamentablemente, y es un mal crónico de nuestra justicia penal, detenciones o registros se han difundido por medio de comunicación, algunas bien conocidas están en trámite. Eso nos lleva a la ilógica conclusión de anular la diligencia. Cierro comillas. O sea, lo que está diciendo aquí el Supremo es que están hasta las narices de que se filtre todo su trabajo. Que están hartos ya de que se utilice ese medio, se utilicen en realidad los medios de comunicación para invalidar procesos judiciales. Y esto te lo dice el Tribunal Supremo en una sentencia, o sea, que no tendría que venir a cuenta. Esto está hablando en realidad porque había una petición de nulidad por parte, bueno, y lo que viene a decir es, hombre, ¿me va a decir que va a anular esta instrucción cuando cada vez que queráis publicáis instrucciones en curso y dais detalle y tal y cual? O sea, resulta curioso que el propio Tribunal Supremo de España diga, parad ya, por favor. Yo creo que si el fiscal hubiera tenido pues ¿cómo se dice? Mi investigación de Hacienda, vamos, si hubiera tenido en sus manos esto y hubiera comentado con alguien de Valladolid tal, pues no se hubiera armado este guirigay. Y yo, si hubiera sabido, y yo seguramente no lo hubiera denunciado porque yo me parecería luchar contra Sansón y sin ninguna ayuda. Aunque los propios abogados tengan sus medios de comunicación para denunciarlo y hacerlo, porque al final, Juan, te guste o no, los medios mediáticos, televisivos y tal, son los que pueden manejar la balanza y presionar a la judicatura. Entonces, por eso se usa. Entonces, no, es que no le usen ustedes. Aunque No. Voy a intentar compartirlo. Lo que viene a decir no es que no se utilicen los medios de comunicación para dar difusión a por ejemplo, vamos, mira, el ejemplo muy claro es que es que se usan para eso. No, voy a intentar explicarme mejor lo que dice ahí. En corto, ¿eh? Sí, es muy corto. Voy a intentar que sea corto. Por un lado, es que realmente, no sé si lo sabéis, pero realmente la sentencia a la que todos hemos tenido acceso, esta sentencia de 230 páginas, en teoría, solamente la reciben las partes implicadas. Tú y yo no deberíamos tener acceso a esa sentencia. Lo que pasa es que las partes implicadas la han hecho pública. Si tú vas al portal del Poder Judicial y busca, ahí tienen un buscador que se llama, de memoria no me acuerdo, con no sé qué, con J creo que es, o algo así, o con J, y tú buscas esta sentencia, te la puedes descargar, pero tiene 90 páginas.
El señor Álvaro García Ortiz se llama Nemesio en la sentencia. El Amador se llama, le cambian los nombres por un tema de protección de datos. Y por protección de datos, esas 230 páginas las hacen un resumen hiperbestia y eliminan todos los datos accesorios de nombres, de referencias, de fechas, de tal, y dejan solamente, digamos, el núcleo jurídico por el que se toma la decisión. Es decir, nosotros no deberíamos de poder tener acceso a esa sentencia, solo que no es ilegal que una parte haga pública esa información. Si no es que, y aquí es donde viene la ironía, si no es que alguien que haya participado en el juicio y que aparezca su nombre en esa sentencia y que de alguna manera se pueda haber afectado en su vida profesional o personal porque alguien haya hecho público ese contenido, se querelle contra la persona que ha hecho pública la propia sentencia y dé lugar a otro juicio. Y esto puede pasar. Es súper gracioso. Es decir, no al medio de comunicación, ni siquiera a la persona privada. La persona privada no tiene consecuencias penales, pero sí tiene un juicio civil, ¿vale? Una falta administrativa, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Es curioso que el propio juicio, pues, ¿qué quiere decir con esto? Y la sentencia también lo dice, se dedica a creo que son 10 o 12 páginas, a dejar muy claro que ellos no tienen nada en contra con la libertad de expresión, nada en contra con el derecho constitucional que tienen los medios de comunicación a proteger a sus fuentes, nada de eso, que no se echa. Pero claro, es que claro, si no me dicen los nombres, pues yo tengo que asumir. Hay una lucha, lo que quiero decir con eso en el parrafillo, realmente no está diciendo que no se publiquen las sentencias. Lo que está diciendo es que en este caso, en el caso de Gonzalo Amador, por ejemplo, lo que había era una inspección en curso, que se habían empezado unas conversaciones de un posible acuerdo donde se asumía culpa para la culpa, y esto y pagas yo mismo lo he hecho, ¿vale? ¿Y eso quiere decir que eres culpable? Bueno, pues si diferenciamos moral con responsabilidad legal, bueno, sí, legalmente sí eres culpable, porque tú has asumido la culpa, pero es porque evalúas que te sale, ¿sabes? El riesgo que corre. No, es que, mira, estaba escuchando y perdón, ¿eh? Bueno, Juan Carlos, interrúmpenos cuando quieras, ¿vale? Si quieres decir algo. No, tranquilo, que es que no quiero interrumpiros. Y perdona, Manuel, y por aclarar el parrafillo, para que no se me quede en el aire. O sea, lo que dice el Tribunal Superior es que en ese párrafo lo que dice es, al publicar el correo, te cargas ya la negociación. De hecho, la Fiscalía, en la Tesorería General de la Seguridad Social, en el momento que se publica el correo, ¡pam!, retira la oferta. ¿Vale? De acuerdo. Y por otro lado, si a mayores, si en el proceso de negociación de ese acuerdo, en un punto de ese, Gonzalo Amador hubiese decidido, pues no acepto el acuerdo. Claro. Cuando se va a juicio, ¿vale? Si es que se fuese, no queda constancia nada de lo que se haya podido hablar en esa negociación sobre la aceptación de los cargos. ¿Me explico? Es decir, es como si no hubiese existido, cosa que ahora ya no se puede borrar. Ya se sabe que ha existido una negociación previa y dice la sentencia, que por eso ese párrafo, ese es el final, pero si leéis más arriba, que son muchas páginas, pero más arriba explica que dice, no podemos lo que intenta decir es que no puede anular el juicio que se le va a hacer a Gonzalo Amador por el hecho de que se haya publicado, porque entienden que los letrados que van a llevar a cabo el juicio son profesionales y se van a abstener de tener en cuenta todo lo que ha ocurrido. Por lo tanto, en mi mente, en mi universo raro que yo tengo, a mí se me abren muchas puertas. Y una de ellas es, aquí va teoría conspiranoica, que yo sé que no soy muy... Mira, pero aquí tengo una teoría conspiranoica para el que quiera apoyarla. Imaginemos que Gonzalo Amador con Mar se sientan y dicen, estoy jodido, perdón por la palabra, me van a caer tantos miles o me pueden meter. Y dice Mar, espérate, que lo tengo. Vamos a filtrar este correo, a que se levante todo
Y entonces, cuando ya sea público, vamos a coger y vamos a decir que este juicio tiene que ser nulo porque tiene indefensión, porque ya se sabe que tú estabas negociando. Que le ha salido mal si fuese sido así, porque el juicio sigue adelante. Su causa. Claro, su causa sigue adelante. Sigue adelante. Pero se me entiende por dónde voy. Claro, porque, ¿cómo no te voy a entender? Es posible que haya negocio incluso con este. Oye, yo tiro tu denuncia para que no te vayan a joder, pero a mí no me jodas. Exacto. Pero bueno, pero es que... Ahora, perdón, esto no quita en ningún caso, y quiero que sea claro mi posicionamiento desde el inicio, es decir, el fiscal general del Estado en ningún momento puede utilizar esa situación, la haya generado él o no, para emitir una nota pública desde la Fiscalía General del Estado, exponiendo todo lo que expone, que son, si os leéis la nota, es demencial, es que es replicar el correo, es que lo vuelve a publicar. De otra manera lo deconstruye, pero mete los mismos datos y mete las mismas acusaciones. Y encima todo presionando a fiscales de la comunidad autónoma, a fiscales provinciales, para que hagan esa nota pública. Es decir, eso ya, solamente eso, constituye delito como para que la sentencia sea de culpabilidad. Sí. Y no es más grande, perdona, y ya sí perdió porque lo dibujaba un poco al principio Juan Carlos, no es más, perdón, José Carlos, no Juan Carlos, José Carlos, disculpa. No, Juan Carlos. ¿Es Juan Carlos? Ah, sí, entonces lo he dicho bien, lo he apuntado mal. No es más grande porque realmente lo que se sentencia es lo que González Amador denuncia. Todo lo demás viene de manos limpias, viene de otro sindicato, otra asociación, que no me acuerdo, viene de Vox. Hay 5 o 6 causas particulares que no son González Amador, que hace una serie de acusaciones y tienen que ser distintas a las que hace él, porque si no, no se toman en cuenta, no se aceptan acusos. ¿Y qué es lo que denuncia esta gente? Pues tiene gente que denuncia que hay prevaricación, que hay una serie de cosas que esas son las que dedica luego otras 40 páginas a decir, mira, esto no. Y esas acusaciones particulares piden que se le condene a costa. Con esto cierro. ¿Cómo serán de burda esas reclamaciones que hace la parte particular, que el propio Supremo dice es que claro, no podemos condenar al acusado a que pague las costas de la acusación particular porque primero no constituyen delito, o sea, no ha incurrido en eso, por lo tanto no puede pagarla, pero segundo es que la causa ya tenía una acusación lo suficientemente, digamos, consistente. O sea, no hacía falta que ellos fuesen ahí. Que ellos fueron también a acusar. Exactamente. O sea, no tiene ningún sentido porque es como diciendo, en pocas palabras, ¿a qué habéis venido? Pues han ido, vamos a ver, Juan, han ido a publicitarse, sí, porque hazte oír o no sé cuántos, pues patatín. Pues entonces, hostia, joder, que estos vienen también a acusar. Te quiero decir que la sentencia, que son muchas páginas, pero se lee muy rápido porque en realidad es más de lo mismo todo el tiempo. Pues ¿cómo hacen los abogados? Bueno, ¿no? Se lee rápido para los frikis que tenéis tiempo, colega, porque hay gente que no tiene tiempo de hacer la labor. Eso me da doble espacio, una letra así, eso es... En cualquier caso, por acabar y no hacerlo más largo, ¿vale? Que es muy divertida, que la leáis, que es muy divertida. Claro, hombre. Pero es muy larga. Claro, ¿qué tenéis que hacer este fin de semana? Es súper en una hora y media se lee. Claro. Podéis leeros Miguel Strogoff o La sentencia de este pavo, lo que queráis. Pues es muy divertida, a mí me ha parecido divertida, me ha parecido que tiene un gran sentido del humor, lo que pasa que, hombre, no puede hacer el chiste, pero mete 3 o 4 palos muy, muy graciosos. El tema es que nosotros desde aquí, desde esta plataforma de Escaños en Blanco, y hablo un poco en nombre de todos porque me da la gana, quiero decir que si González Amador sale el culpable, traeremos la sentencia de González Amador y también le señalaremos con el dedo, porque también incurrir en delito de fiscal, supuestamente incurrir en un posible, supuestamente, delito fiscal, pues tiene que pagarlo, igual que todo perro pichi, igual que si me pasara a mí, pues yo no tengo ningún amigo, ninguna novia que me pueda hacer el favor de gestionármelo para que me caiga menos. Entonces, somos los españoles de derecho todos y cada uno, pues todos y cada uno es igual. Solo falta que el Gómez Amador salga pues como el Borbón diciendo
Ya no lo volveré a hacer. Da igual, se lo llevan haciendo, si es que da igual. Es que este año nos dejó muchos buenos momentos y entre ellos ese Sí, también. Para mí hemos perdido un actor cojonudo, sí. A los que nos sigan en YouTube, que se suscriban, que toquen a la campanita, que compartan. En YouTube es muy importante comentar para que suba el algoritmo y todo esto. Vale, pues el comentario tiene que tener 5 palabras. O sea que si alguien, por favor, nos quiere poner un comentario que no sea hola, buenas tardes, que sea, por ejemplo, hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Todos, todas y todes. Y ya te metes 3 palabras. 5 palabras. Vale. 5 palabras.